El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. En esta sesión de la cripta de Proyecto Terror nos disponemos a abrir nuestra biblioteca para recibir de nuevo al espíritu de una gran escritora. Se acaban de cumplir precisamente 30 años de su fallecimiento, pero la estela de Angela Carter permanece gracias a sus criaturas literarias, esas criaturas que tanto adoramos. Disfrutamos de sus relatos gracias al magnífico volumen Quemar las naves, publicado por Sexto Piso, y ahora esta editorial nos acerca de nuevo a la fascinante obra de la escritora británica y lo hace a través de, a su vez, dos fascinantes novelas. Nosotros acabamos de leer Noches en el circo, aparecida el pasado marzo, y por otra parte, desde la editorial acaban de recuperar en edición rústica La juguetería mágica, que acaba de ver la luz hace muy poquito, el 20 de junio. Pues bien, para charlar sobre estas dos obras de Angela Carter, para charlar de lo gótico, de lo peculiar y de lo extraño que hay en su obra, contamos con David M. Copé, de la editorial Sexto Piso. Bienvenido de nuevo, David, a la cripta de Proyecto Terror. Pues un placer, Patricia, estar otra vez aquí. Ya tuvimos el placer de hablar en su día por Quemar las naves y bueno, todo lo que sea poder ayudar y hablar de Angela Carter, ¿no? Que a mí me apasiona, ¿no? Particularmente, pues siempre es un buen momento, ¿no? Para dialogar y para disfrutar, ¿no? Claro que sí. Y quizá ese sea uno de los adjetivos, el de fascinante, que más repitamos en esta sesión, porque al menos a la que habla es la sensación que le llega, ¿no? Cuando disfruto de los relatos, de las historias de Angela Carter, es eso, es que me fascina esta autora. No sé si a ti te pasa lo mismo. A mí lo que me pasa con Angela Carter es que, por un lado, todo el universo que tiene, ¿no? La manera que tiene de construir, de hacer guiños, pastiches, y luego, pues no sé, que es una grandísima estilista, ¿no? Escribe tan bien, o sea, sin ser recargada, ¿no? Ni abrumar en ningún momento, al menos a mí, pero es verdad que tiene un estilo muy trabajado, muy sabe crear unos ambientes con el uso del verbo, pues que son realmente, extáticos, ¿no? No sé cómo decirlo. Me parece que se nota mucho. Aparte, es una escritora británica con influencias muy poco británicas, ¿no? No que no las tenga, pero sí que, pues, no sé, en su momento, pues, le influyó mucho el realismo mágico. Era una gran lectora de Italo Calvino, de Foucault, de Sade, toda esa mezcla y de todo su conocimiento y erudición sobre el cuento tradicional, del que preparó también compilaciones, ¿no? Por encargo, y del que ella era también una gran conocedora, pues toda esa mezcla, ¿no? Con el psicoanálisis, también como para adentrarse en esas galerías oscuras, ¿no? De lo psicosexual. Uh-huh. Pues al final es, no sé, incluso cuando es más posmoderna o intenta deconstruir cosas, como no tiene ese toque como de cartón piedra a veces o de frialdad, ¿no? De que pueden tener algunas obras posmodernas, todo lo contrario, ¿no? Como también le fascina justamente ese punto de encuentro, ¿no? Entre lo inconsciente, el deseo, las máscaras con las que se viste el deseo. Y luego tiene también, pues, y sobre todo en las últimas novelas, pero de siempre también tiene ese talante gamberro, ¿no? Y de mancillar, ¿no? Lo que se supone que es intocable, ¿no? Esto es claro, tiene este toque arty y canalla, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Y siempre con esa escritura que es portentosa y que yo creo que en Noches en el circo, por ejemplo, que quizás su novela más exitosa, está en un estado de gracia, ¿no? Brilla en un estado de gracia.
sinceramente. Yo he de decir que Noches en el circo es una de las novelas, digamos, más peculiares que he leído en mi vida. Sí. Lo reconozco. Es que además no te da cuartel, ahí te mezcla eso, lo insólito, lo singular, esos personajes que aparecen ya... Grotescos, ¿no? Sí, 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 Y seductores tremendos, ¿no? también a la par. Seductores, freaks, pero al mismo tiempo, bueno, muy, con mucha personalidad todos, ¿no? Sí. Y bueno, pues todos estos ingredientes y muchos más, y luego la percepción que pueda tener cada lector, pues se entremezclan, ¿no? Lo real con lo imposible, lo rutinario, y tenemos ese personaje principal de Noches en el circo, esa Sophie, que hace de su realidad y de la realidad que la rodean, bueno, pues algo realmente mágico. La realidad y ese otro mundo, pues apenas separados por un velo. Me gustaría que nos comentases un poco, David, digamos, ¿Sí? cómo encaja esta novela en el universo de Angela Carter. Sí. A ver, yo creo que Angela Carter en muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, con la otra novela que también hemos rescatado ahora, la Jotería Mágica, que es una novela más escrita en tono gótico, de novela de iniciación a la vida, de un adolescente que descubre pues, el amor, el físico, la muerte, bueno, y con ese tío, ¿no? Que crea juguetes y autómatas inquietantes, ¿no? Pues yo creo que Noches en el circo se ocupa un lugar muy preeminente y muy peculiar, porque bueno, es la penúltima novela que escribió, bueno, murió nada a los 40 y pocos años de cáncer. Pero si uno va viendo lo que escribió, también en los relatos se ve mucho, ¿no? En las copiaciones de relatos que están, bueno, los diferentes libros de relatos que tenemos en Quemar las naves, que ahí están todos, vas viendo que desde el principio sí que está esa fascinación, ¿no? Evidentemente por la identidad femenina, por los espejos, por las máscaras, por el deseo, cómo el deseo te transforma, por lo teratológico, es decir, lo monstruoso, ¿no? Pero como lo monstruoso a veces puede ser más real, más sincero, quién es el monstruo, ¿no? Todas estas cosas. Pues el interés también, pues no sé, de lo circense, la pantomima, el music hall, que eso asoma mucho, sobre todo en la última etapa, aunque siempre ha estado ahí. Pues sí, yo creo que aparte de que es una novela que tuvo mucho éxito de lectores bueno, de crítica también, porque cuya importancia ha ido creciendo muchísimo con el tiempo, como la propia Angela Carter, ¿no? Que tras su muerte, pues, sobre todo en el mundo anglosajón, es una intocable, ¿no? En España, pues bueno, siempre ha tenido como una serie de seguidores muy fiel, una base de seguidores muy fiel y bastante amplia, aunque yo siempre he creído que se adelantó tanto a tantas y lo hizo de una manera tan inmejorable, que yo creo que merece más reconocimiento, ¿no? Todavía más. Pero bueno, está en ese punto de una base semi-amplia de lectores, de una autora de culto aquí al menos, ¿no? En el ámbito español, pero bueno, que es una autora maravillosa, ¿no? Y sí, por responder a lo que me decías, perdón, que me voy por las ramas con Angela, que sí, Angela Carter empieza, pues bueno, con novelas más que reescriben lo gótico, ¿no? Que es algo muy del gusto de ella, también con distopías, ¿no? Sobre todo en los 70, que es su etapa más loca, en lo sexual, ¿no? Pues ahí está La Pasión de la Nueva Eva, que es un hombre que va a los Estados Unidos distópico y lo operan y acaba convertido en una mujer, ¿no? Es una novela pues, transexual, ¿no? Festiva y apocalíptica. Apocalíptica no en el sentido de que él lo lleve mal, porque lo lleva muy bien, ¿no? Sino por todo el ambiente que hay, ¿no? Que es... Luego tiene Las infernales máquinas de deseo de Dr. Hoffman, que es increíble. Para mí es como su obra maestra escondida. Y Ali Smith, la autora británica, también lo piensa. Porque, bueno, es la historia de un científico que consigue que los deseos asalten la realidad, ¿no? O sea, como que proyecta deseos como si fueran hologramas, que es una realidad totalmente tomada por deseos, por el inconsciente. Bueno, claro, pues imagínate, todo lo sexual, todo... Y el protagonista es un protagonista que se llama Desiderio, deseo, imagínate, pero es alguien justamente que a quien los deseos, a quien todo esto no le afecta porque es el más frío de todos, ¿no? Pero que acaba enamorándose de la hija de este científico loco. Bueno, entonces, en esa novela hay una
revisión, indagación de todo tipo de deseos sexuales, de todo lo inconsciente, que es maravillosa. Un toque, pues eso, realismo mágico, Gulliver, ¿no? Esta cosa así, un poco a lo Gulliver, ¿no? De cosas con seres entre asombrosos y inquietantes, y bueno. Y esos son los 70 que acaban, claro, a finales de los 70, de los 80, escribe también dos de sus obras más conocidas, que es La Cámara Sangrienta, que es esta reescritura, por decirlo rápido y mal, porque es mucho más, pero esta reescritura en clave feminista y deconstructiva de cuentos tradicionales, ¿no? Caperucita Roja, Barba Azul, El Castillo de Barba Azul y todo esto, basándose sobre todo el tema oscuro y psicosexual que hay en todos los cuentos infantiles y tradicionales. Los hermanos Grimm, si tú vas a ver, hay una crueldad. Sí. Entonces, claro, ella lo que quería subrayar era todo eso, ¿no? Todo lo que había, pues, Caperucita Roja, ¿no? El tema de la sexualidad, ¿no? El pavor, ¿no? Y claro, pues en alguna de sus versiones, porque tiene varias, pues bueno, es la propia Caperucita la que toma la iniciativa. La que toma la iniciativa con el lobo, ¿no? Y bueno, crean ahí un ayuntamiento teratológico, ¿no? Pero bueno, esa etapa que es como también, yo creo que es de las más literalmente productivas, ¿no? Y luego, ya en los 90, que es algo que también se ve en sus relatos, pues da un giro. Bueno, a todo esto antes también escribe una defensa, que eso también a mí me parece fascinante, una defensa feminista del Marqués de Sade, toma ya, ¿sabes? Que se llama La mujer sabiana, es un ensayo literario maravilloso. Y bueno, está también a principios de los 70, de los 80, ¿no? Y luego ya, claro, viene esta novela, que es del 84, si no recuerdo mal, y luego ya Niños Sabios, Wise Children, que está protagonizada por dos hermanas que son cabareteras, actrices de music hall, bueno, ¿no? Y que son... Entonces, claro, estas dos novelas lo que tú ves ya es que son, como pasa con Sophie, son ya mujeres de extracción humilde, de clase obrera, que se han hecho a sí mismas, que han tenido éxito siendo lo que son, siendo lo que han querido ser. Y claro, hay algo más gozoso, o sea, Angela Carter siempre ha tenido, por lo que decíamos, ¿no? Un toque gamberro y siempre ha estado ahí, ¿no? Pero en estas hay un vitalismo, una defensa de pues eso, mujeres maduras, de cuerpos, bueno, pues no, ya no sé, ya no tan bellos o de cuerpos extraños, porque Sophie es una mujer de 1,90 m prácticamente, y no es una sílfide, ¿no? Sino que es alguien así como fuertote, ¿no? Es una mujer de envergadura, podemos decir. Ahí está, ¿no? Pero hermosa, y ¿no? Entonces, me gusta que caiga, ¿no? Que vaya por esos derroteros. Y sí que es verdad que en las últimas novelas, pues ya te digo, en estas dos, y bueno, y en los relatos de la época, pues ves esto, ¿no? Aparece mucho más pues, el ocio circense, la pantomima, el music hall, el cine. Y bueno, y al final son mujeres hechas a sí mismas, ¿no? Con un periplo vital ya contentas con lo que son y que no tienen que pedir perdón ni disculpas a nadie, ¿no? Entonces, claro, ese feminismo que siempre ha estado ahí, pues adquiere un tono más, no más natural, pero más gozoso, más vitalista, más, no sé, desprejuiciado. Y me encanta, ¿no? Y la novela, bueno, tú la que has leído es gozosa, ¿no? En ese sentido. Me lo he pasado fenomenal. Otro de los personajes que a mí me encanta, aparte de la propia protagonista, ¿no? De Sophie, es Litsi, ¿no? Su madre, la prostituta, sí. La ex prostituta, que es su madre adoptiva, que la mujer es una activista, ¿no? Es una socialista, medio bruja, ¿no? Es también como una especie de Pepito Grillo, ¿no? Para sí, Sophie, justo, ¿no? Está ahí dándole tiqui, 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 tiqui. Justo, de origen italiano, sí. Además, no sé, me parece un personaje maravilloso, ¿no? La verdad es que toda la novela está plagada pues de personajes realmente alucinantes. Es una especie, además, luego nos derivamos a lo largo de esta historia, esta especie de road movie que se va desarrollando entre Londres y Siberia. Y Siberia, ¿no? Vaya viaje, ¿no? El destino es tremebundo. Y tenemos ese circo, esa parada de los monstruos. Yo creo que Todd Browning hubiese hecho una película maravillosa de esta novela, ¿no? Porque tenemos de todo un poco y tenemos ese otro personaje, ese periodista, Jack, que yo le veía como una especie de Lon Chaney en sus películas, pues como Garras Humanas o El que recibe el bofetón, ¿no? Ese personaje que se
cambia totalmente, se imbuye de ese nuevo ambiente y sufre y padece y, en fin, no cuento nada más porque no es cuestión de destripar la novela, lógicamente. Pero Sí, pero que él también se transforma, ¿no? Es un sí, viaje como todos los viajes, ¿no? Exterior e interior, ¿no? Y el suyo es de una transformación que surge primero del describimiento, ¿no? De la historia de Sophie, pero claro, de una fascinación innegable por ella, ¿no? Y al final se ve empujado a seguirla, ¿no? Y a transformarse en ese camino, ¿no? Y a conocerla, ujú. ¿no? Bueno, pues con esa frase final que tampoco No, vamos tienen que leerlo, ahí no, está. nuestros oyentes. Ese Bueno, encuentro en Siberia al final, ¿no? sí, sí, sí. Es que yo eso también la veía como una especie de road movie, Mm. en la época en la que se desarrolla, con los medios que hay, pero en definitiva, bueno, pues ese viaje que, como tú bien has apuntado, es un viaje, sí, físico, de desplazamiento, pero luego a nivel interior también va haciendo que cambien muchas cosas. Bueno, pues En la, en la propia compañía, porque también hay personajes secundarios maravillosos. sí, Bueno, el amor ¿no? El amor lésbico que se establece entre Miñón y entre la princesa y la princesa sí. de Abisinia y Miñón. Luego el propio examante de Miñón que la sigue queriendo es como Sansón, el típico hombre Bueno, rudo, pero bueno, que bueno, aprende a deconstruirse para menudo estar con triángulo. ellas. Sí, sí, justo a Tremendo eso voy. también. Es que estamos hablando del año 84, no sé, es que me parece maravilloso, ¿no? Además, contado con, pues eso, con una naturalidad, sin meter el Sí, sí. calzador, es decir, mira, No, no, pum, no, 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 te lo va totalmente. mostrando y tú vas, eso, como espectador, en este caso como lector, pues vas asistiendo a todas esas peripecias, a todas esas vivencias de cada uno de los personajes y la verdad es que no te da un momento, es algo No, no, no. constante, siempre están sucediendo cosas. Sí, 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 sí. Es muy un poco, en ese sentido, hermanos Marx, ¿no? Pero Sí, en- es con un verdad. toque carteriano, ¿no? Pero sí, sí, es un parada no, o sea, tiene mucha peripecia, ¿no? En Qué ese bueno, sentido, qué ¿no? bueno. Es muy de aventuras, sí, muy bien escrita. Pues queridos oyentes, ya lo sabéis, si aún no os habéis adentrado en estas fascinantes páginas de Noches en el Circo, ¿a qué esperáis? A través de Sexto Piso, de la editorial Sexto Piso, hace unos meses que vio la luz este volumen. Y para ir terminando, David, Sí. vamos a echar un vistazo pues, a esa nueva publicación. Mejor dicho, habéis recuperado en Rústico pues, la juguetería Ajá. mágica, que es otro de los clásicos de Angela Carter, como bien Sí, comentábamos antes. sí, o sea, ya lo habíamos publicado en tapa dura Ujú. y bueno, ahora lo hemos reeditado pues de cara al veranito y bueno, porque es lo que nos ha funcionado muy bien. Pues bueno, en rústica, una cosa pues más portátil, más. Y la verdad que eso para mí es otra de las novelas importantes. Tienen muchas novelas, ¿no? Y muy buenas. Es una de las novelas importantes de Angela Carter, es de las primeras. Y de hecho es la segunda. Y ya ganó un premio también. Y es una novela que, claro, empieza pues como la típica novela de iniciación a la vida de un adolescente que, claro, Angela Carter lo dice con su talento excepcional, pero bueno, es ella delante del espejo descubriendo su cuerpo, claro, ya pues claro, autoplacer, todas estas cosas, también jugar con una misma. Ese primer Ah, capítulo que he podido leer, lo que lo habéis colgado en la web, sí, bueno, bueno, maravilloso, digo, ¿no? quiero saber más, quiero saber más, quiero saber Claro, más. claro, ¿Cómo un hecho, algo que es natural, que es justo. biológico, que es la vida en sí, cómo te lo describe? Es maravillosa. Y eso ya la segunda novela, ¿no? Y claro, pues con todo con referencias, bueno, ya tú has podido ver, ¿no? Artísticas, literarias, muy bien calzadas. Y claro, lo que le pasa es, bueno, no deja de ser la típica novela de descubrimiento, de iniciación de un adolescente, ¿no? Y bueno, de repente, pues la tragedia, después de una noche que ese capítulo tiene una ambientación tan onírica, ¿no? Una connotación tan onírica que es, ella se pone el vestido de boda de su madre y camina de noche por el jardín, un jardín que le parece extraño, amenazante, pero al mismo tiempo también pues muy atrayente, ¿no? Después de esa noche pasan cosas, la tragedia, bueno, pues aparece en su vida de manera violenta, como siempre ocurre, y bueno, tampoco desvelo mucho que no se diga en la contraportada, pero Sí. sus padres están fuera y mueren en un accidente de avión. Entonces, tiene que dejar la casa familiar e irse bueno, pues con su tío materno, que es un tío con el que nunca ha tenido relación, alguien
muy inquietante y muy arisco, que es alguien que es un virtuoso de los títeres, de los juguetes, un poco el maestro titeretero, ¿no? Tiritero, perdón. Y claro, que vive con su mujer irlandesa, que es muda, y con sus 2 hermanos, supuestamente, ¿no? Tampoco quiero desvelar nada, pero ahí siempre hay secretos. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pues que claro, es entrar, ya es, pues bueno, es una especie de casa, no digo gótica, pero un poco terrorífica, por eso los autómatas, Sí. luego con la figura de ese tío, que es siniestra, que luego le gusta hacer también representaciones de teatro con marionetas humanas, es decir, a ella la obliga a hacer de Leda, ¿no? Y él maneja un cisne gigante de madera, ¿no? Intenta como violarla. Bueno, entonces tiene cosas Qué escena, tremendas, ¿no? qué bello y qué siniestro. Justo. Entonces hay siempre como una inquietud que recorre toda esa belleza, ¿no? De la novela. Y bueno, los 2 hermanos de ella son muy diferentes, la acompañan, evidentemente ella es la mayor, tiene que cuidarlos, y luego ya empieza, bueno, a establecer relación sobre todo con la parte irlandesa, ¿no? De la casa, que es la parte vitalista, misteriosa en el mejor de los sentidos, no como el tío. Y bueno, se empieza a fraguar, tampoco quiero hablar mucho más, pero una rebelión, ¿no? Dentro de la casa. Y bueno, eso acaba también con una frase final de estas de Angela Carter maravillosas, pero lo deja todo patas arriba, no quiero deciros nada más, pero es una absoluta delicia y la verdad es una novela de liberación en muchos aspectos, ¿no? Y de agarrar pues lo caótico y apasionante que tiene la vida, ¿no? Más allá de la seguridad y de los miedos, ¿no? Pues desde Sexto Piso nos decís que la juguetería mágica tiene una atmósfera gótica, prosa exquisita y guiños traviesos e iconoclastas. Entonces ya con esta premisa, pues ya se nos ponen los colmillos largos para leerla. Cómo no, la juguetería mágica, que acaba de ser reeditada en Rústico a través de Sexto Piso Editorial. Queridos, la tenéis ya ahí desde el pasado 20 de junio. Pues siempre es un placer charlar acerca del universo de Angela Carter y de nuevo ha visitado la cripta de Proyecto Terror David M. Copé, de esta editorial que nos ha presentado estos fantásticos volúmenes, como es Sexto Piso Editorial, efectivamente. Bueno, David, pues lo dicho, encantadísima de volver a charlar contigo y espero hacerlo en un futuro. Cuando quieras, Patricia, para mí siempre es un placer ya sea con Angela Carter o cualquiera de nuestros autores, autoras, aquí estamos para lo que necesites. Fantástico, muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme. Igualmente, otro de vuelta. Durante su tour europeo, los parisinos acudieron en masa a arroparla. No solo Lautrec, sino todos los posimpresionistas se la disputaban como modelo. Willy la invitó a cenar y ella le dio un par de buenos consejos a Colette. Alfred Jarry le propuso matrimonio. Cuando llegó a la estación de tren en Colonia, un entusiasta tropel de estudiantes desenganchó los caballos y tiró del carro hasta el hotel. En Berlín, su fotografía estaba en todos los escaparates de los kioscos de prensa junto a la del Kaiser. En Viena, deformó los sueños de toda una generación que, acto seguido, se confió incondicionalmente al psicoanálisis. Allá donde iba, se separaban las aguas, amenazaban guerras, se eclipsaban soles. En la prensa se informaba de diluvios de ranas y zapatos, y el rey de Portugal le regaló una comba de perlas ovaladas que ella se embolsó. Ahora tiene a toda Londres postrada a sus alados pies. Y no es precisamente esta mañana de este mismo día de octubre, en este mismísimo camerino, en el Alhambra Music Hall, entre toda su ropa interior sucia, donde acaba de firmar un contrato de 6 cifras para un gran tour imperial en Rusia y luego en Japón, durante el cual dejará atónitos a un par de emperadores. Y de Yokohama
se embarcará a continuación con rumbo a Seattle para el inicio de un gran tour democrático por los Estados Unidos de América. A todo lo ancho y largo de la Unión, las multitudes claman por su llegada, que coincidirá con la del nuevo siglo. Puesto que nos encontramos en el cabo, el final incandescente del cigarro de un siglo XIX a punto de ser machacado en el cenicero de la historia. Es la estación última, el declive del año 1899 de nuestro Señor. Fevers cuenta con el éclat de una nueva era para alzar el vuelo. Noches en el circo, de Angela Carter. Bien, queridos amigos de la cripta, gracias por estar ahí, al otro lado. Nos despedimos hasta la próxima sesión de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.